Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 20 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Comenzamos con esta clase el eje número 5 y último del programa, corrientes contemporáneas. Vamos a ver distintas perspectivas sobre la filosofía latinoamericana vigentes en la actualidad. Y vamos a comenzar con una de esas perspectivas muy potente, con mucha historia en el siglo XX, pero también en el siglo XXI, que es el pensamiento nacional y popular, conocido con ese nombre. Y lo vamos a trabajar con un texto que hace años que venimos trabajando en esta cátedra, por suerte, de Norberto Galasso, Cómo pensar la realidad nacional, y el subtítulo Crítica al pensamiento colonizado. Este libro de Galasso es del año 2008. Norberto Galasso es un gran escritor, muy prolífico, además tiene una cantidad de libros enorme, con temas de historia, con temas relacionados con el pensamiento nacional y popular y con muchos de los autores que vamos a mencionar acá. Es un autor que está vivo, muy intenso, trabajando siempre, y claro, es de formación contador, entonces eso hace que algunos no lo quieran, algunos historiadores no lo quieran. Pero más allá de eso, Norberto Galasso escribe con una claridad magnífica y recoge en este texto una serie de pensadores realmente impresionante. La advertencia preliminar que les quiero hacer es la siguiente. Probablemente vamos a nombrar acá, y ya vamos a empezar nombrando 2, 3 pensadores que ustedes quizás conocen por alguna calle o algo así, pero todos desconocemos profundamente, no los hemos leído, no los hemos estudiado, y los terminamos como encerrando justamente al nombre de una calle, como si eso nada importara. Y la advertencia es esta: no se sientan mal. A todos nos pasa la primera vez que leemos este texto que nos enteramos, nos damos cuenta, decimos, ah, sí, este nombre me suena, ah, mirá, este otro. ¿Y cómo no los conocía antes? ¿Y cómo no los conocía antes? Nunca nadie me habló de ellos. Bueno, bienvenido, bienvenida a lo que vamos a ver, ¿no? Que es que Galasso toma una de las frases de uno de estos pensadores, la sabia organización de la ignorancia, es decir, cómo han logrado que todo esto, toda esta cultura nacional y popular sea ignorada, sea olvidada, sea motivo de lectura de unos pocos y no un conocimiento de tantos muchos. Eso ha sucedido porque el sistema educativo, el sistema cultural, el pensamiento oficial vigente nos ha colonizado la cabeza y ha logrado instalar una serie de nombres representativos de la cultura oficial y ha logrado invisibilizar otros, y sobre todo aquellos pensadores que nos podrían facilitar, generar o proponer un pensamiento crítico. Por eso no hay que sentirse mal, pero bueno, ahora sí, ahora lo sabemos y ahora podemos hacer cosas, podemos buscar estos autores, podemos tratar de conocerlos, buscar si hay un libro en casa, en otro lugar, o en internet. Ahora ya tenemos algo de información. Digo ahora, una vez que leemos este texto, ¿no? Y no hay que sentirse mal, pero tampoco hay que quedarse cómodo esperando que todo venga de arriba, ¿no? Hay que tratar de empezar a buscar por sí mismo este tipo de pensamientos. El texto comienza con 3 epígrafes, 3 encabezados, 3 citas, un poco largas, no las voy a leer todas, pero de 3 personas, 3 pensadores representativos
de esto que llamamos pensamiento nacional y popular. El primero es Raúl Scalabrini Ortiz, y la cita empieza, voy a leer una parte porque ustedes la tienen ahí en el texto para leer, así que no la voy a leer toda. Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia, falsas las creencias, las ideas. Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Es decir, hemos comprado, hemos sido influenciados por un pensamiento que vamos a ver, es el pensamiento colonial, o como ya dice el subtítulo del texto de Galasso, el pensamiento colonizado. Y nos ha vendido ideas falsas e irreales, como si fueran reales. El segundo epígrafe es de Juan José Hernández Arregui, otro gran pensador, gran pensador, gran filósofo. Los tres son muy valiosos. Habla del país colonial, ¿no? Y en el país colonial, el colonizado deviene extranjero, ¿no?, en su manera de sentir y pensar. Y aunque viva en el país, permanece extraño a su realidad profunda. Conquistados entonces por esa realidad falsa e irreal, vivimos colonizados. Y entonces lo profundo no lo podemos ver. La realidad popular no la podemos captar. Se nos escapa. El tercero, quizás más conocido, es Arturo Jauretche. Arturo Jauretche escribió un texto que se hizo muy famoso, que es el Manual de Sonceras Argentinas. ¿Cómo nos hemos hecho sonsos? Y justamente lo que dice en este epígrafe, está todo organizado para que los argentinos se vengan sonsos, ¿no? Pensar en nacional cuesta. Y algo muy interesante, el analfabeto razona más naturalmente que el erudito. Es decir, el que no está contaminado por la cultura oficial, no está tan imbuido de esa cultura oficial, logra sustraerse, logra no volverse sonso, logra captar la realidad nacional y popular que el culto, por más libros que tenga, no alcanza a captar. Y esto no hay que enseñarlo, porque está ahí, ¿no? Y vamos a volver sobre esta cuestión de... En realidad lo que hay que hacer es, más que enseñar, hay que desaprender, vamos a ver. Y esto es muy importante, básicamente porque el pensamiento nacional y popular, que está asociado con el peronismo, en realidad todos estos intelectuales vienen del radicalismo, vienen del irigoyenismo de Forja, que es una agrupación radical de origen, se fascinan por el peronismo, pero claro, son pensadores que han visto cómo la cultura oficial, ¿sí?, y la oligarquía, ese sector poderoso que siempre ha existido en Argentina, detestan, odian al pensamiento nacional y popular, odian su cultura. Y entonces se llenan, digamos, de conocimientos de otras culturas de afuera, pero para negar la cultura propia. En ese contexto hay que escribir la famosa frase, alpargatas sí, libros no. Esta frase con la cual se buscaba despreciar a los cabecita negra, o sea, a los trabajadores peronistas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué alpargatas sí, libros no? Claro, la oligarquía, ¿cómo codificó esa frase? La codificó en términos de al negro no le gusta leer. El negro quiere alpargatas, quiere llantas, diríamos
más actualmente. Bueno, no es eso. No significa eso. No quiere leer libros falsos. No quiere leer medios de comunicación que le mienten todo el tiempo. Libros de historia que hablan del tirano oculto en las sombras que manipula a todos. Porque saben que eso no es cierto. Saben que eso es falso e irreal. Y quieren alpargatas para salir a caminar la calle, porque en la calle hay mucha más verdad que en los diarios y que en los libros, que son escritos por esa cultura oficial para mentirnos todo el tiempo. Esa cuestión tiene una vigencia hoy en la actualidad impresionante. Y en la actualidad, digo, en todo el siglo XXI, medios de comunicación mintiendo, historiadores mintiendo, libros repletos de mentiras. Parece escrito mañana, no hoy. Entonces, y el analfabeto, el populacho, el cabecita negra, que recibe todo el desprecio de la gente rica que habla en francés, pero que no conoce nada, ni de su cultura, ni siquiera del campo del cual es dueño o dueña, porque no le interesa, porque niega, porque desvaloriza la propia realidad nacional. Ese populacho, decía, ese analfabeto, la conoce mucho mejor, la conoce de primera mano y no necesita que ningún intelectual se la venga a mostrar. Entonces, cuesta mucho pensar en nacional, cuesta mucho pensar en nacional. Capítulo 1, pensar en nacional. Pensar en nacional, ¿qué significa? Bueno, significa primero darnos cuenta que tenemos un pensamiento colonial o colonizado. Y para darnos cuenta de eso, ya vamos a ver, hay toda una cultura que se nos ha ido incrustando en nuestra manera de pensar. El pensar en nacional es lo contrario. Es decir, pensar en nacional implica contraponerse al pensamiento colonial. Pensar en la nación. ¿Qué es el pensamiento colonial? Bueno, el pensamiento colonial es dar por válido todo lo de afuera. Dar por buena idea, ¿no? Buenas las cosas, buenas la industria, buena la cultura de afuera. E ignorar con ello la propia cultura. Acá Galasso dice, bueno, estamos en un pueblo colonial. Incluso los que quieren hacer una revolución y transformar, no tienen en cuenta la propia realidad nacional. Lo que hacen es tomar ideologías de afuera y creer que con eso se tiene ya un instrumento para cambiarla, para cambiar la realidad. Pensar en nacional implica un pensamiento dialéctico, ¿no? Es decir, contradictorio, anclado en la realidad, de izquierda, ¿sí? Progresista. Quiere decir que está aspirando a una mayor justicia social y que esté vinculado con la nación. Es decir, que esté anclado en la especificidad de esa nación en la cual se está pensando. En cambio, el pensamiento colonial es un pensamiento traído de afuera, linealmente, como si se pudiera aplicar. Es el pensamiento conservador, es el pensamiento de la derecha, es el pensamiento de la oligarquía. Y obviamente no tiene para nada en cuenta ni las particularidades ni las características de la nación. Es un pensamiento que, digamos, se presenta como una suerte de receta universal. ¿Pero en función de qué? En función de beneficiar a los países centrales, ¿sí? Y acá vienen dos apartados, que son el tema de la nacionalidad de las ideas y la universalidad de las ideas. Vienen con forma de pregunta. ¿Nacionalidad de las ideas?
Bueno, y acá hay que tener mucho cuidado. ¿En qué? Bueno, en no confundir el pensamiento nacional con el pensamiento nacionalista. El pensamiento, vamos a ver, qué es el pensamiento nacionalista? Bueno, es el pensamiento inverso al colonial. ¿Qué establece? Establece como positivo todo lo propio y como negativo todo lo de afuera, ¿no? O sea, si el colonial dice todo lo de afuera es positivo, el nacionalista diría todo lo de adentro es positivo y lo de afuera es negativo. Pero claro, ¿a qué va ese pensamiento nacionalista? ¿Qué entiende cada uno por afuera y adentro? Bueno, esa es la cuestión. El pensamiento nacionalista, que suele ser conservador y de derecha, entiende por lo de afuera, digamos, los países limítrofes. La exclusión del afuera, el desprecio hacia lo extranjero está particularizado en países limítrofes. Estos bolivianos, estos paraguayos, estos peruanos, y así toda la cosa. No estos suecos, estos noruegos, o estos españoles, o estos italianos. Ahí no va. Por eso también coincide con el pensamiento. Y obviamente con el pensamiento colonial, ¿no? Y obviamente es racista, es xenófobo, es discriminatorio. Entonces, la cuestión para Galasso es que las ideas no tienen patria, no tienen una nación. No son nacionales o coloniales por donde se originaron, sino por la función que cumplen. Las ideas pueden cumplir dos funciones: servir para la liberación o servir para el sometimiento, para lo que él llama vasallaje. Entonces, esa es la clave, no donde se originaron. Pueden haber pensamientos de afuera que sean absolutamente revolucionarios y pueden haber pensamientos propios que sean absolutamente conservadores y antinacionales, y de hecho los hay. Y de hecho hay pensamientos que se originaron en otras partes del mundo que para nosotros son revolucionarios. Entonces las ideas no tienen patria. Las ideas se valoran en función de para qué sirven. Entonces, y acá cita a otro gran exponente del pensamiento nacional y popular, que es John William Cook. Cook dice que muestra, ¿no?, que el liberalismo económico era antinacional no porque lo inventaron los ingleses, sino porque nos ponía en manos de ellos. Es decir, el liberalismo económico para los ingleses podría ser revolucionario, para nosotros no. ¿Por qué? Porque nos ponía, ¿no?, nos sometía a los intereses de ellos, que es ser siempre productor de materia prima y comprador exclusivo de lo que ellos producían, ¿no? Qué sé yo, el caso más famoso y sobre lo cual escribió Scalabrini Ortiz, que son los trenes, por ejemplo. Entonces, lo nacional es lo que favorece a la liberación, lo colonial es lo que favorece a la dominación. Y un ejemplo, digamos, los principios de Mayo, ¿no?, los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son extranjeros, pero favorecieron a la liberación. Y en ese sentido son nacionales. Y como dice Jauretche, hay preguntas que son universales, ¿no? Los problemas filosóficos son universales, pero las respuestas a esos problemas o a esas preguntas se dan en un determinado espacio y tiempo, es decir, son nacionales. Bien, y ahora el otro punto, el tema de la universalidad de las ideas. Las ideas, decíamos, no tienen patria, pero tampoco tienen validez universal. No valen siempre lo mismo en cualquier tiempo y lugar. Pueden servir, pero la clave, y esto ya lo habíamos visto con José Martí, y ahora lo vamos a mencionar a José Martí, sirven si se injertan, ¿no? Se transforman, se reconfiguran en el suelo local. Ahora, si uno copia tal cual, no tienen por qué servir. Es decir, uno puede tener una genial idea
para los ingleses, que obviamente no va a ser una genial idea para nosotros, como fue el caso del liberalismo económico, que siempre fue devastador en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, las ideas no tienen validez universal. No vale, eso es lo que decíamos justamente, el tema de la receta, ¿no? Como decir, ay, pero mirá qué bien, los franceses tal cosa, hacen tal cosa, hacen tal otra. Bueno, son franceses. En Argentina somos distintos. Es así de sencillo. Y si queremos copiar algo, lo tenemos que readaptar, reformular, fagocitar y apropiárnoslo de manera tal que sea algo representativo de nosotros, de lo nuestro. Y acá sigue Galasso sumando figuras del pensamiento nacional y popular. Ricardo Rojas. ¿Qué dice Ricardo Rojas? Hay que recibir ideas, pero asimilándolas y convirtiéndolas en la sustancia propia. Muy parecido a José Martí, unos años después en realidad, pero muy parecido. Manuel Ugarte, gran pensador. También, bueno, Ricardo Rojas también, ¿no? América Latina suele buscar ejemplos afuera, ¿no? Y no busca soluciones propias. Hay una manía de imitar. Y Ortiz Pereira también, tenemos una saturación de europeísmo y se mira a lo criollo como algo extraño, como algo negativo. El autodesprecio, como dirá también en otra parte de Galasso, la autodenigración. Entonces, al importar teorías, sin adaptarlas, sin reformularlas, sin hacerlas propias, fagocitarlas, como decíamos, se las cambia. Y entonces el liberalismo, por ejemplo, puede ser nacional en Inglaterra o en Francia, pero es antinacional en Argentina. ¿Qué hizo? Lo tomó la oligarquía y lo convirtió en ideología al servicio del coloniaje, es decir, del sometimiento, ¿no? Esto es terrible, esto lo venimos viendo desde el comienzo del programa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Galeano? Dominantes hacia adentro, dominados desde afuera. Esa frase de Galeano, ese es el papel de la oligarquía. ¿Sí? Oligarquía significa poder de unos pocos. En Argentina generalmente estuvo asociado con el tener tierra o riqueza. Ese sector, que son 100 familias, 150 nombres conocidos, de varios apellidos conocidos, siempre han pensado lo mismo, en contra de lo nacional y de manera colonial. Y han logrado a través de diarios históricos, medios de comunicación, libros, historia oficial, que todos tratemos de imitar esa lógica, ¿no? ese modo de pensar colonial. Bueno, y entramos en un tópico acá, Domingo Faustino Sarmiento, del cual también hemos hablado. Sarmiento, con su libro Facundo, Civilización y Barbarie, en realidad, no dice barbarie, genera esta cuestión, ¿no? esta dicotomía entre la civilización es lo de afuera, es lo bueno, y la barbarie es lo de adentro, lo propio, la pampa, el gaucho, lo malo. Por eso Galasso dice, bueno, esto es una idealización de lo foráneo, ¿no? O sea, se presenta lo de afuera como si fuera bueno y lo de adentro como si fuera malo. Y justamente una cosa va de la mano con la otra, argumentativamente, ¿no? Cuando se llenan la boca de ejemplos de afuera y de buenos ejemplos de afuera, que los hay, pero también hay con malos ejemplos que no suelen ser tenidos en cuenta en esa argumentación, sin decirlo, pero implícitamente está esta cuestión de, bueno, y nosotros somos todo lo malo, ¿no? Y no es así. Y tampoco quiere decir que seamos todo lo bueno. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y que en este sentido hay que tener mucho cuidado con esos discursos que generalmente son engañosos y
vienen a buscar nuestra dosis de pensamiento colonial. José Martí, un filósofo importantísimo, que lo hemos trabajado por suerte, dice Galasso, lo refuta. Y cita acá extensamente pasajes de ese gran texto, Nuestra América, ¿no? Donde, bueno, Martí dice que el gobernante tiene que conocer a su país, porque si no, ¿qué gobierna? No sabe lo que gobierna. Hay que crear una universidad americana, ¿sí? Hay que formar con contenidos latinoamericanos. Hay que injertar el mundo en nuestras repúblicas y no al revés. No ponernos al servicio del afuera, sino pensar primero en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestros objetivos, digamos, y a partir de ahí imbuirnos del pensamiento de afuera. Y hay que amar a la madre América, que es la madre tierra, que lo hemos señalado también, eso que es muy importante para este gran filósofo cubano. Ricardo Rojas también, ¿no? Civilización y barbarie es un comienzo europeo, es una mirada europea que tiene desprecio por América y por nuestro pasado. Y la barbarie es lo que somos. Ese es el problema. Y la barbarie es lo que somos. Es nuestro estar, diría Kush. Es lo que nos cuesta asumir. Porque nos han acostumbrado a verla como algo negativo, como algo que está mal y que hay que sacar, que hay que erradicar. Y Jauretche también no se quiso desarrollar América desde América, sino crear Europa en América, ¿no? Replicar Europa en América. Esta soncera lleva a una suerte de rol civilizador y la realidad no se ve, ¿no? Esta idea de que mientras si la realidad es barbarie, hay que negarla, hay que erradicarla y entonces hay que implantarle encima la civilización y negar a América. Bueno, todo esto de alguna manera recoge lo que fuimos viendo desde el comienzo. Y el quinto punto, pensar desde aquí, pensar desde acá, también, ¿no? Es donde aparece el tema de lo popular. En este caso a través de un gran poeta, gran escritor, Homero Mansi. Homero Mansi, autor de varios tangos muy conocidos, cuenta su encuentro con Hipólito Yrigoyen y, bueno, cierta decepción ante el tema de la universidad y la reforma. Y dice nacional, no nacionalista, y universal, no universalista. Esta es la posición, ¿no? Que es un tema de discusión muy interesante en este comienzo del siglo XX. ¿Qué es lo popular? Y acá tenemos una cita hermosa, este texto es maravilloso realmente. Lo popular, página 23-24. Les pido que lo lean, por favor. Yo voy a tomar 2 o 3 cosas, pero léanlo con atención. Es un texto hermoso de Homero Mansi, donde dice, bueno, entre otras cosas, que alguna vez habrá que mostrar la influencia de lo popular, el conocimiento de nosotros mismos, lo importante que fue, ¿no? Y claro, piensen, además que él viene del tango, bueno, de Forja, pero también del tango. El tango fue una música muy, muy despreciada durante muchísimo tiempo. Vista como una música de gente marginal, de los suburbios, de los prostíbulos, del la timba, ¿no? Mucho lunfardo viene con el tango también. Y entonces, claro, la gente de prestigio, ¿no? De cogote, de pseudo aristocracia, la detestaba, era casi un atentado. Lo mismo que el fútbol también era cosa de la negrada, ¿no?
Y eso, sin embargo, ha mostrado, y el folclore ni hablar, ¿no? Y claro, hoy ya son íconos el tango, el fútbol, el folclore argentino, son íconos aceptados de cultura popular, pero en ese momento eran absolutamente despreciados. Y sin embargo, lo que Mansi está diciendo, eso es lo que no se expresa auténticamente. ¿Sí? Eso nos muestra tal como somos. Pero claro, bueno, la América llega tarde a la historia, ¿no? Dice en este texto muy poético, nuestra pobre América que comenzó a correr en una pista desconocida, detrás de metas ajenas y cargando 15 siglos de desventajas. Y bueno, si eso es así, obviamente estamos obligados a imitar. Estamos obligados a imitar. Y claro, con un problema, que imitar siempre es hacerlo mal. Porque como es de segunda, vamos a ser siempre peores que los originales. Queremos ser lo que no somos. Queremos hacer lo que hacen otros. Entonces siempre vamos a estar devaluados. Siempre vamos a estar siendo de segunda, ¿no? Dice por ahí Homero Mansi, todo estaba bien hecho, todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Claro, lo popular es lo que se sustrajo de la cultura oficial, ¿no? Es esa realidad que decíamos al principio que puede captar el analfabeto y no el culto. Porque lo popular, dice Homero Mansi, sabe hacer lo malo. Hacer lo malo. ¿Qué quiere decir eso? Lo hace sabiendo que la gente cogotuda, la gente de la élite, de la oligarquía, lo va a condenar. Le va a decir que eso está mal. Pero lo hace igual, porque es espontáneo. Y no le importa lo que diga la oligarquía. Las patas en la fuente, los descamisados, la vida por Perón. No le importaba a toda esa gente que, bueno, hace poco fue el 17 de octubre, se llenó la plaza pidiendo por una persona, por un tipo, que les cambió la vida a muchísima gente. Eso lo detestaba la oligarquía, lo odiaba. Le cerraron el puente Avellaneda, el puente viejo, lo cerraron para que no puedan venir los negros de la zona sur, no puedan ir a la capital en realidad, estamos en. Y que hicieron, se tiraron y cruzaban Riachuelo. ¿Ven? No les importó ensuciarse, obviamente. No importó ir y meter las patas en la fuente. No importó ir y llenar Mar del Plata de gente, hacer hoteles en Chapadmalal y llenar de negros las playas. Claro, esto para el escándalo, ¿no? Para el escándalo de que, bueno, de la gente rica de ese momento, las Mirta Legrand de ese momento, que se fueron inventaron Punta del Este. En ese momento inventaron Punta del Este ¿para qué? Para sacarse de encima la grasa. Pero al negro no le importó, porque hacer lo malo es lo que le sale. Ese es el pueblo y eso es lo que nos salva, dice Homero Mansi. Si no tuviéramos eso estaríamos condenados a repetir la cultura que nos traen de afuera. Por eso, nada mejor que amar lo que nace del pueblo, lo propio, lo original, lo malo. Bueno, capítulo 2, la sabia organización de la ignorancia. Y acá la cuestión es, ¿por qué no pensamos en nacional? ¿Por qué pensamos en colonial? ¿Por qué hemos naturalizado el pensamiento colonial? Bueno, básicamente, dice Galazo, porque vivimos en una semicolonia, ¿no? Es decir, fuimos colonia mucho tiempo, luego vino la Revolución de Mayo, la independencia, es decir, nos hemos
políticamente independizado, correcto, sí, pero culturalmente no. Culturalmente seguimos pendiente de, como decía Mariátegui, de las modas que vengan de afuera. Por eso seguimos pensando como una colonia. Y en ese sentido, aunque seamos políticamente independientes, somos culturalmente dependientes. Esa es la condición de semicolonia, con muchos presidentes que fueron abogados de empresas inglesas, por ejemplo. Hay todo un aparato ideológico que opera para la colonización, ¿no? Que convence a la población de que sus males son por factores propios, sean raciales, morales, psíquicos o culturales. Y es lo mismo que dice Jaureche, ¿no? Hay un mecanismo para sonzarnos, para atontarnos, para volvernos tontos, ¿no? En el país colonial se domina por armas. Recordemos que hay un montón de colonias, ¿no? En todo el mundo todavía. Pero bueno, anclajes coloniales. Y en las semicolonias se domina con pedagogía. Hay una pedagogía de la colonización. Los que andan con libros no entienden cuáles son los intereses del país. Y sí lo entienden quienes andan en alpargatas, porque claro, se salvan, no aprenden lo que enseñan los colonizadores. En el siglo XIX entonces la oligarquía se extranjerizó y claro, convirtió a Argentina en una granja de Inglaterra, ¿no? Productor de materia prima, importador de valor agregado. Y se dedicó a pensar como piensa el amo, Inglaterra, en ese momento. Algo parecido pasa con Francia, más a nivel simbólico, ¿no? Todo pensamiento francés, de hecho, hablar en francés en el siglo XIX acá era símbolo de estatus. Esa concepción se extendió a los sectores cultos y también a los sectores medios, la educación, la justicia, y de ahí viene esta idea de Scalabrini y Ortiz. Todo lo que nos rodea es falso e irreal, y esa ignorancia obviamente fue organizada. Fíjense cómo se organiza esta ignorancia. Y esto empieza desde muy pequeños en realidad, con cuentos y leyendas, dice Galasso, ¿no? La cigüeña trae al niño desde París. Cigüeña. ¿Quién vio una cigüeña en Argentina? París, ¿por qué París? ¿Qué hacemos en la fiesta de fin de año? ¿Qué comemos en la fiesta de fin de año? Comidas de frío, de muchas calorías. ¿Por qué copiamos las fiestas como se hacen en el norte? Bueno, y en Belén, donde nació Jesús, hacía calor. Los Reyes Magos, los cuentos infantiles, siempre extranjeros, exóticos, los dibujos animados. Digo, los Reyes Magos antes eran más populares, después los reemplazó Papá Noel, que es el invento de Coca-Cola en realidad, reemplazando a Santa Claus. La literatura infantil importada, las historietas del estilo norteamericano, y así empezamos, ya desde chiquitos formándonos en una cultura de afuera. No hablamos, por ejemplo, de cuentos y leyendas de nuestro país, en donde en vez de una cigüeña, que no existe acá en Argentina, pero que además tampoco podría llevar a un bebé, en el caso de Argentina se usaba, de las culturas originarias se usaba el tema de que los traía un cóndor, ¿no? Que es un poco más factible, qué sé yo. Son historias, pero las historias de acá no se conocen. Las historias de los pueblos originarios no las conocemos. Bueno, y así sigue, toda esta parte no la incluimos dentro de la selección para que no se haga muy largo el texto, pero bueno, tenemos todos los libros que se leían en la infancia, lo que se veía en la televisión en otra época, todo traído de afuera.
las calles, las estatuas, Walt Disney. Es impresionante, es muy lindo este libro de Galasso. Hay un caso raro que es el fútbol que también importó un montón de palabras en inglés, además que es un deporte que viene de Inglaterra, pero que curiosamente incluso nombres de equipos de fútbol están en inglés, pero curiosamente la forma en que se juega fútbol en Argentina es realmente muy, muy distinta a la europea, por suerte. Y entonces ahí sí Galasso ve una apropiación muy, muy nuestra, ¿no? Un estilo realmente distinto. Pero bueno, las calles, estatuas, ¿no? Calles que se le dedican, no sé, a gente que trabajó como espía de la corona inglesa, como Canning, por ejemplo. Bueno, Rivadavia, qué sé yo. Las estatuas que se ponen siempre forman parte de una cultura oficial. Y entonces tenemos un montón de pensadores europeos que obviamente denigran a América y tenemos también pensadores argentinos que contribuyen a esa denigración, muchísimos. Algunos historiadores también muy conocidos que hacen eso. Los medios de comunicación, jugando todo el tiempo, ¿no? Acá hay un ejemplo de Jaureche que es, ¿no?, que los medios pueden agrandar o minimizar las noticias según la pongan grande o chiquito. Y si hay un incidente de jóvenes en Barrio Norte, van a titular algo así como jóvenes divirtiéndose, pero si es en el sur, son vándalos salvajes, ¿no? Y ya el folclore dice, en el pobre es borrachera, en el rico es alegría. La escuela, contrapelo de la vida, es otro tema muy propio de Jaureche, ¿no? La escuela enseña con manuales imágenes de objetos, pero desconocemos la flora, la fauna, la geografía que tenemos al lado, no en la otra punta del mapa, ¿no? En Bolivia, una vuelta por un negocio editorial, una reforma educativa, se importaron los libros de España. Claro, en España el mar es muy importante, ¿no? Y en Bolivia no hay mar. Bueno, así nos asonsamos cada vez más. Pero también en la música, en el cine, en los carteles de la ciudad de Buenos Aires, en las imágenes, en la universidad, con los libros de izquierda que hablan de la revolución y que conocen detalles de cualquier país del mundo, pero que no conocen la realidad propia, ¿no? O sea, la izquierda de los libros, pero no de la gente de carne y hueso que vive acá al lado. Y cierra este capítulo 2, Galasso, también con dos temas importantes, que son el tema de dos culturas en pugna y primero desaprender. Dos temas importantes también justamente en Arturo Jaureche, ¿no? ¿Qué pasa? Incorporando ya desde chiquitos, pero hasta terminada la universidad incluso, es decir, la formación terciaria, tantas sonceras, el hombre culto entre comillas, ¿no?, colonizado, se cree superior, con un título, como si fuera más que, y cuando en realidad es mucho más ignorante, por más que sepa tantas cosas, que el analfabeto o el iletrado, que ya sea por intuición, por cercanía o a los golpes, conoce mucho mejor la realidad que el otro, el que se cree culto y superior, que lo único que hace es repetir sonceras. Entonces ahí tenemos dos culturas en pugna. Por un lado está la oligarquía, que tiene esta mirada colonial, de desprecio hacia lo propio, que mira al país hacia el exterior, que se lleva toda la fortuna afuera, que quiere mentes colonizadas y que para eso ha dispuesto todo un aparato mediático, pedagógico, cultural,
para generar esa dominación, sectores medios que quieren pertenecer a esa oligarquía, que aspiran a ser como los oligarcas, por derecha o por izquierda, ¿no? O sea, yendo a partidos de izquierda que hablan, ¿no?, que trotskistas, maoístas, lo que sea, que les gusta la doctrina, pero porque es de afuera, ¿no? También. O de derecha, como los Esper y toda esa gente impresentable también, o anarquista, podríamos agregar, pero que en última instancia detestan lo nacional, detestan lo propio, y podríamos decir, detestan lo latinoamericano. Eso por un lado. Y por otro lado, está la cultura, lo popular, como veíamos con Homero Mansi, en gestación, auténtica, en la calle, que ve la alpargata, ¿no? Las alpargatas, el analfabeto, que vive esta propia realidad y que está dispuesta, es tan desfachatada, que no tiene ningún problema en hacer lo malo y en generar el escándalo de los cogotudos y las cogotudas de la oligarquía. Entre estas dos culturas, lo que tenemos que hacer, en definitiva, si nos contaron cuentos colonizadores, si fuimos a la escuela y nos organizaron la ignorancia, si en la secundaria también, si leíamos libros si la historia que nos armaron, si nos llenamos de medios, de música, de cine, de todo lo de afuera y desconocemos absolutamente lo propio, lo que tenemos que hacer frente a eso, dice Galasso siguiendo a Jauretche, primero, desaprender. Desaprender. ¿Qué quiere decir desaprender? Darnos cuenta que todo lo que nos contaron es falso e irreal. Desarmar eso, desarmar ese camino, desarmar esa pedagogía de la colonización para poder encontrarnos con esta realidad que hasta ahora nos habían dicho que era lo malo, la barbarie, el mero estar y todo eso. La clase media encontró un lugar bajo el sol, dice Galasso. ¿Y qué hizo? Y bueno, tomó el bagaje ideológico de la clase dominante, por derecha o por izquierda. La crisis de los últimos años nos lleva a replanteos. Y lo que tenemos que hacer es desaprender. Desarmar toda la formación para luego bucear, buscar, hurgar, conocer, empaparnos, ensuciarnos, meternos adentro del riachuelo, la realidad nacional. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no era lo que nos dijeron que era, por supuesto. Que ese abajo, ¿no? Ese abajo donde supuestamente está lo malo, lo sucio, lo hediondo, ese abajo somos nosotros. Ese abajo no es ni malo, ni sucio, ni hediondo como nos hicieron creer. Es nuestra realidad, es nuestro suelo, nuestra tierra, nuestras cosas magníficas, nuestras bajezas también. No hace falta que la veamos solamente como si todo fuera bueno. Tenemos que mirar entonces, conocer, empaparnos de esa realidad nacional desde abajo, y como los mismos trabajadores, ¿no?, que pensaban en nacional sin tener tanta formación, pero tampoco sin renegar de formarse, contra el opresor, contra la oligarquía, y recuperando este sentido de lo propio, ¿no?, de lo propio. Bueno, este es en líneas generales, una reconstrucción rápida, ¿no?, como hacemos acá, del pensamiento nacional y popular, sus principales exponentes, la descolonización que está proponiendo, este desaprender. Y bueno, quizás
podríamos haber profundizado más con todo ese aparato que se va haciendo, ¿no? Desde la escuela, los medios, los cuentos. Pero para abreviar, nos quedamos con esto. Y la próxima seguimos con la filosofía intercultural.